A día de grabado este video, ya pasó Survivor Series 2025, pero aún no se ha retirado John Cena. Ya es oficial que su oponente será Walter y me sorprende la reacción negativa en Estados Unidos en el internet respecto a esta decisión porque creo que es la mejor opción honestamente. Pero hoy no vengo a hablar del retiro de Cena ni de su última vez. Miren, este me lo compré en Survivor Series, la verdad me gusta mucho, está muy bonito. También me compré esta. Pero no vengo a hablar de su retiro per se, de su última lucha, sino de algo mucho más complejo, porque ustedes estarán viendo esto el día después de que Cena se retire. Y ese día todos vamos a sentir cosas, todos vamos a tener opiniones, todos vamos a pensar o llegar a ciertas conclusiones, pero creo que sabiendo que Cena se retira el sábado, pero aún no se ha retirado, estoy como en un limbo temporal muy específico donde hoy puedo hablar más objetiva y ciertamente de John Cena sin que se sesgue mi opinión porque ya se retiró, pero también estando tan cerca de la fecha puedo ver en retrospectiva toda su carrera y sus mayores luchas, sus mayores oponentes, para tratar de concluir cuál es el legado de John Cena, que es a lo que vengo esencialmente en este video, a tratar de pensar y explicar realmente qué es lo que John Cena le deja al mundo del wrestling, porque es mucho y es un legado muy largo y muy amplio, con cosas muy buenas y con cosas muy malas. También recordemos que Cena no ha parado de ser controversial en toda su carrera, incluyendo durante su última gira de retiro, que fue muy controversial. Pero sí, quise darle una pensada a todo esto por una razón muy sencilla, que es que cuando estuve en Survivor Series, yo sé que Survivor Series 25 fue un mal evento, pero yo me la pasé muy bien. Y fui consciente de que fue un mal evento y aún así le decía a mi hermano menor con quien fui a ver Survivor Series 2025, le decía, güey, me la pasé bien, pero el evento fue malo y no lo recomendaría y no volvería a ir a un evento de WWE, pero no diría tampoco que me arrepiento de la inversión de haber ido. Y creo que con Cena el proceso que se ha vivido es un tanto similar, donde sí hay cosas que no nos gustaron, hay ocasiones donde nos hubieran gustado cosas diferentes, pero también hay mucho bueno y muchas cosas muy positivas. Ustedes saben que yo personalmente nunca fui fan de John Cena, yo era Undertaker fanboy cuando estaba chiquito. Y como nunca tuve esa conexión con Cena, además de que porque crecí viendo la Ruthless Aggression Era, yo empecé a ver wrestling en el 2004, mis boys de mi generación son más Kurt Angle, Eddie Guerrero. Lamentablemente Chris Benoit también era uno de esos boys hasta que pues pasó lo que pasó. Shawn Michaels, el Undertaker. Y con Cena nunca tuve esa conexión tan fuerte. De hecho, con los luchadores principales de la PG Era nunca tuve esa conexión tan fuerte. Háblese de Orton, Cena, inclusive con Triple H tampoco, porque yo tengo más presente como a Triple H de la Ruthless Aggression Era. Pero específicamente hablando de Cena, toda la carrera de Cena la vi con mis propios ojos, prácticamente toda, menos 2002 a 2004, en vivo y como un externo a la C-Nation y al fenómeno Cena, porque no lo odiaba porque pues era un niño y tú ves a este hombre, superhombre, que hace todas estas cosas increíbles y que aparte es virtuoso y tal. Entonces sí lo admiraba, sí decía, Cena es bueno, o sea, no está mal, pero no me gustaba. Entonces sí me cansé mucho de Cena, sí llegó un punto donde estaba harto, sí lo detesté por ahí del 2014-2015, pero nunca fui Cena hater por quien Cena era, sino por el over-pushing que le daban. Entonces creo que podemos analizar lo que hizo, lo que no hizo, lo bueno, lo malo, y tratar de concluir en cuál es su legado a partir de ciertas cosas. Tengo aquí mis notas a la derecha, de repente voy a estar volteando a ver. Y es que creo que el legado de Cena, para poder analizarlo, tenemos que empezar pensando en qué no es el legado de Cena, porque honestamente, o sea, y aquí este comentario quizá va a ser un poco controversial, el legado de Cena depende mucho de a quién se lo preguntes. Si tú se lo preguntas a un hater de John Cena, el legado de Cena te va a decir que es su ética de trabajo y los años que le dedicó a la WWE y cómo estaba 365 días al año trabajando y cómo iba a los shows y a los no sé qué. Si tú le preguntas a alguien que ve el wrestling mucho como un negocio, que hay ese tipo de creadores de contenido, por ejemplo Luke Cowan de WrestleTalk es alguien que hace mucho eso, Cena fue alguien que le perdió a la WWE muchos viewers y muchos seguidores, pero que le ganó mucho dinero por mercancía, cosas de ese tipo. Si tú le preguntas a un hater de John Cena, te va a decir que es la razón de su sufrimiento. Si tú le preguntas a un fanboy de John Cena, te va a decir que es el mejor de todos los tiempos, cuando jamás Cena ha estado cerca de ser el mejor de todos los tiempos, pero pues muchos fans de Cena lo dicen. Incluso depende, si le preguntas a alguien que cree en el kayfabe o que ve la WWE de acuerdo al kayfabe o a alguien que no la ve de acuerdo al kayfabe, va a variar mucho.
Y yo he llegado a la conclusión como comunicólogo, porque recuerden que soy profesional en la comunicación, de que además he trabajado en centros de investigación y como que la investigación de la comunicación, la ciencia de la comunicación es algo que he estudiado mucho, que la razón por la que el legado de Sina es un tema tan borroso es porque el legado de Sina está muy sujeto, en la mayoría de los casos, al imaginario que hay de él. Es decir, depende realmente de a quién le preguntes qué es lo que te va a decir. Si tú me preguntabas a mí, a principios de año, cuál yo creía que era el legado de John Cena, yo te hubiera dicho una cosa súper diferente que la que creo ahorita que he hecho este proceso de pensamiento. O sea, porque yo te hubiera dicho, creo que Cena es un luchador que demostró que siempre estaba dispuesto a todo por la compañía y que siempre se pudo adaptar a lo que tenía que hacer, pero también es un luchador que hizo sufrir a mucha gente y que tuvo muchos efectos negativos. Yo te diría que John Cena fue un mal necesario, pero no sé si del todo. O sea, era como confuso para mí de hacerme una opinión de John Cena. Y esa opinión durante el año fue cambiando mucho. O sea, lo detesté por lo pésimo que estaba haciendo su run de retiro y porque además se vio combinado con una mala programación, entonces era muy fácil como dirigir mi descontento con WWE hacia John Cena. Pero ya con la nostalgia empezando a sentarse y con la sensación de que, pues sí, Cena nos dejó cosas muy buenas. Ustedes vieron mi top 10 luchas de John Cena. También voy a hacer para Patreon te recomiendo 10 luchas de John Cena como underrated o infravaloradas. Ya me siento un poco más en paz con todo lo que ha sido John Cena este año. Y he llegado justo a esa conclusión de que John Cena es tan polarizante porque es un producto que depende mucho del imaginario público. Y no solo eso, sino que es un producto que se adapta, que está realizado para adaptarse al imaginario público. Porque John Cena es un luchador que públicamente ha dicho, él toda su vida trabajó en favor de lo que tú necesitaras de él, tú como aficionado e inclusive Vince McMahon como Booker. De hecho, famosamente Swerve Strickland acaba de decir en su entrevista con Chris Van Vliet, que les recomiendo mucho, esa y la de Bryan Danielson, le dijo a Van Vliet, yo un día estaba trabajando, se me acercó el Big Show de toda la gente que había, y el Big Show le dijo, ¿sabes qué, Swerve? Tú eres muy talentoso, pero yo algo que aprendí mucho en WWE, ya estaban en AEW para este punto, por cierto, es que John Cena siempre se acercaba a Vince y le preguntaba, ¿qué quieres? Y le dijo, yo te veo con ganas de ser cara de la empresa, pero creo que deberías de empezar a hacer eso. Y Swerve dice, y a partir de entonces empecé a preguntarle a Tony Khan, ¿qué quieres? Y Tony Khan le dio grandes ideas y por eso Swerve Strickland es el fenómeno que es hoy en día. Pues John Cena hacía mucho eso, él siempre estaba dispuesto a ver qué era lo que Vince quería y necesitaba. Y no se encargaba de hacer lo que Cena creía era bueno, se encargaba de hacer lo que Vince quería, lo que es un fenómeno importante a la hora de analizar la carrera de John Cena. Y en este caso nos da la llave a por qué el legado de Cena depende mucho de a quién le preguntes, porque Cena vive en tu cabeza y en la mía como lo que nosotros queremos que sea, como la cara odiosa de la PG era, como mi ídolo de la infancia, como mi inspiración en la vida, porque además Cena también tiene historias bellísimas, como una gran persona que fue luchador y luego actor, como lo que yo quiera. Mi papá tiene un imaginario de John Cena que nunca ha visto lucha, tú tienes un imaginario de John Cena, yo tengo un imaginario de John Cena, Leo, mi roomie, tiene un imaginario de John Cena. Todo el mundo que sabe de Cena tiene un imaginario diferente de él y por ende su legado yace en la cabeza de las personas, pero no tiene que ser así. No tiene que ser así y ahorita les voy a explicar por qué. Verán, el concepto del imaginario que he estado diciendo mucho es cuando tú como audiencia y nosotros en general como audiencia globalizada pensamos una cosa específica, una serie de lista de cosas sobre algún fenómeno mediático. Por ejemplo, si yo les dijera cómo crees que se ve la gente de este país, tú no pensarías en cómo se ve la gente del país, a menos de que conozcas a alguien. Si tú conoces a alguien, probablemente vas a pensar en tu amigo de ese país, pero si no conoces a nadie, probablemente te vas a ir a una lista de estereotipos, lo que no está mal. Los estereotipos solo son malos cuando se usan para denigrar. Pero esta lista de estereotipos son el imaginario público de lo que tú piensas de la gente de ese país. Y probablemente sería un imaginario similar al que yo tenga. ¿Por qué? Porque mi experiencia con la gente de ese país tal vez también es nula. Si tú y yo no conocemos a nadie de país el que sea, y me preguntas cómo es la gente de ese país, yo te puedo decir, se ven así, hablan así, tienen estas actitudes. Pero si hay un tercero que ya conoce a alguien de ese país, les va a decir, fíjate, no, yo tengo un amigo y mi amigo no es así, no habla así y no se ve así. Y no solo eso nos va a decir, entonces la gente de ese país no es así, porque mi amigo no es así. De ahí es de donde viene la teoría de los imaginarios. Los imaginarios son estudios que se hacen a través de investigaciones para saber qué opina la gente o qué piensa la mayoría de las personas sobre las cosas. Y con Cien es muy difícil,
porque con Cena varía mucho de acuerdo a la experiencia individual de cada quien. Y tenemos otro problema, que no es solo que la naturaleza de que Cena sea un luchador que se adapta al imaginario público, sino que quien diseña un imaginario público es quien manda el mensaje. Es decir, yo pienso lo que pienso de la gente de Nueva York porque quien escribió Friends o quien escribió How I Met Your Mother me hace pensar lo que esa persona quería. Siempre depende de quien está mandando el mensaje cómo se va a ir formulando el imaginario. Igual y no siempre va a ser igual porque, por ejemplo, el imaginario de Cena era uno muy concreto y no todo el mundo obedeció. Evidentemente, a veces a Cena lo abuchaban más de lo que lo aplaudían, y digo muchas veces. Pero independientemente de eso, hubo mucha gente que sí acató el imaginario. Y haya funcionado contigo o no, el punto es que quien diseñó el imaginario fue Vince McMahon. Y como sabemos, Vince McMahon no era el mejor para buquear wrestling, porque no le importaba buquear wrestling. Y tampoco era la mejor persona, que digamos, bueno, sigue vivo. Y por ende que Cena sea un producto que depende de imaginarios y que Cena dependa del imaginario que está buscando impartir una persona como Vince McMahon, no se me hace un legado justo. Quizás sí sea parte de su legado lo que cada quien opina de él, y el hecho de que cada quien tiene una opinión de él es parte de su legado, sí, pero no me gusta acotar a que ese sea su legado, porque creo que Cena puede más que eso, y porque creo que Cena se merece más que eso, siéndoles completamente honesto. Y porque, pues, de nuevo, la visión de Vince McMahon era una muy marcada sobre el mundo y ha resultado contraproducente a la mayoría de los legados de los luchadores. Hogan no tiene el legado del imaginario de McMahon, Austin no tiene el legado del imaginario de McMahon, La Roca no tiene el legado del imaginario de McMahon, pero con Cena dio la casualidad de que Vince le atinó, de que el superhéroe súper bueno, súper humano, súper buena onda, que Vince retrataba en la televisión, resulta que John Cena sí es así. Resulta que John Cena es una gran persona, que John Cena es un excelente ser humano, es una persona que escucha mucha filosofía, que lee filosofía, que siempre tiene tiempo para todos, que nunca se rinde, que siempre promueve los valores y las virtudes que promueve en televisión. Pero independientemente de eso, eso no quita el hecho de que tú digas, John Cena entonces es aburrido de verdad, o entonces John Cena es mi héroe de verdad, porque si bien eso es importante, Cena como ente, como persona, como talento y como atleta, como artista, tiene un trabajo, y ese trabajo da para un legado más complejo que solo lo que cada quien piensa de él. Yo personalmente me dediqué a separar, digamos, las tangibles de John Cena, las cosas que no dependen de perspectiva, sino que son lo que son, o sea, son objetivamente parte de los valores de John Cena. Como la primera, tengo que John Cena no era el mejor luchador in ring, no en el sentido de que tuviera pocos movimientos, de que fuera lento, sino que nunca fue un luchador que usara mucha psicología para contar una historia en el ring. Cena es un luchador a lo que yo he denominado reaccionario, un luchador que busca reacciones, que reacciona al público y que busca que el público reaccione a él, lo que no está mal. Este es un recurso de lucha que se utiliza para hacer que el público se la pase bien en vivo, y yo he ido a ver a John Cena en 2 ocasiones y te la pasas muy bien yendo a ver a John Cena en vivo. Yo particularmente, de hecho, lo vi tener una pésima lucha contra el Miz en Monterrey en 2009, pero me la pasé muy bien, digo, en parte porque era un niño. Pero ahora que fui a verlo luchar contra Dominic Mysterio, en lo que creo que fue una buena lucha, sigues viendo que Cena es un luchador que busca reacciones, y que de eso es de lo que su momentum vive, y de eso es para lo que él es más bueno, porque él, y lo ha dicho en entrevistas, le gusta que la gente que paga un boleto se la pase bien, porque tú pagaste un boleto y tienes tu derecho de pasártela bien. Hay luchadores que son solo reaccionarios, hay luchadores que son, digamos, con más psicología, como Shawn Michaels, y también son muy reaccionarios, porque Shawn Michaels es un luchador que busca mucho las reacciones. Michaels y Danielson son buenos ejemplos. Omega también es así. Y hay otros luchadores que no buscan reacciones, que simplemente buscan como el buen wrestling y la psicología de por medio, como Walter, como Ilya Dragunov, como Zack Sabre Jr., y eso también está bien. O sea, ambas cosas son buenas, ninguna es mejor que la otra, ambas conviven juntas. Y parte de esto es darle al wrestling forma, y esa es la forma en la que Cena le daba forma, vaya la redundancia, a sus luchas, buscando grandes reacciones, lo que está bien. Es su mayor fuerte como luchador, siempre saca una reacción del público. El segundo es que Cena tenía un booking súper sólido. A Cena siempre se le escribió de manera muy constante. Cena era un luchador que pasaba por el mismo patrón constantemente contra diferentes oponentes, lo que puede ser malo, pero puede ser bueno.
Es un luchador muy obediente. Cena siempre fue un luchador de compañía. Siempre a Cena tú le decías, güey, deja el campeonato, dejaba el campeonato. A Cena tú le decías, güey, pierde esta lucha, él iba y la perdía. Sí, en ocasiones dio sus opiniones sobre ciertas cosas antes de que se le diera una dirección, como por ejemplo con los Nexus. Cena sí dijo deliberadamente que él debía ganarle a los Nexus, pero no se le había dicho lo contrario. Entonces, nunca fue un luchador respondón, pero sí a veces daba su opinión cuando no era como lo más conveniente. Es un luchador súper trabajador, como decíamos, trabajaba 360 días al año, no solo los live events, no solo las luchas, ir en la mañana a la radio, a la tele, a conferencias. Cena es muy trabajador. Es muy versátil, es un luchador que se adapta muy bien a diferentes tipos de escenarios y sobre todo es un draw con el público, es decir, Cena vende muchos boletos. Quizás Cena no es el mejor luchador de televisión del mundo porque justamente es un luchador muy constante y que siempre hace lo mismo, es muy, muy, muy sólido y muy constante. Entonces, Cena en televisión puede ser aburrido porque siempre hace lo mismo semana con semana, pero en vivo es muy positivo porque vende tickets, porque ir a ver a John Cena es una experiencia muy fácil, es muy divertido y no requiere de demasiada atención y de demasiado conocimiento del pro wrestling. ¿Por qué? Porque Cena es especialista en el wrestling de reacción del público. Entonces tenemos que es un luchador que justo hace wrestling de reacción del público, tiene un booking muy constante y muy sólido, es un luchador muy obediente, es un luchador muy trabajador, es muy versátil, se adapta bien a sus oponentes y al tipo de historias que tiene que contar, ya sea independientemente de su rol independientemente de su rol en la ecuación, Cena siempre hace lo mejor que puede, porque justo es muy obediente y es un luchador que vende muy buenos tickets. Con todas estas tangibles de John Cena y con el análisis de sus mejores y peores feudos, yo he llegado como a la conclusión de que el legado de John Cena es que por estas características específicas, y esto va a sonarles muy irónico, es perfecto y fue un luchador perfecto como estandarte de WWE, no para ser la cara de la empresa solamente, porque uno podría decir que sí, sí era buena cara de la empresa, pero ¿qué tan buena cara de la empresa puede ser cuando la mitad del público no te quiere? Y creo que eso es como mi descontento con la gente que ataca tanto a Cody Rhodes a comparación de Cena. A Cody Rhodes nadie lo detesta en vivo y los públicos siguen reaccionando bien a él después de 3 años ya, mientras que a John Cena la mitad del público siempre lo abuchaba, siempre, desde el 2006. Cena ganó el título y al año ya lo detestaban. O sea, Rhodes es un babyface mucho más puro y duro que Cena. Aunque les duela, aunque no les guste, tiene mejores reacciones de las que Cena alguna vez tuvo. Excepto ahorita que pues este año la nostalgia, ¿no? Pero Cena, si bien no era la cara perfecta para ser el top babyface, lo que sí era el estandarte perfecto como vara de medir dentro de los estándares de WWE. Es decir, Cena era perfecto, por ende, para elevar luchadores, crear nuevas estrellas, irónicamente porque enterró a mucha gente a lo largo de su carrera, y porque también pero creo que eso va un poco conectado al tema y ahorita voy a explicarme en ese sentido, y para adaptar más adelante luchadores de fuera de WWE al modelo WWE. Y verán, yo digo esto y creo que este es el verdadero legado de John Cena, porque si tú volteas a ver, y la razón por la que estoy haciendo este video, de hecho, si tú volteas a ver la mayoría de las luchas más importantes, más icónicas, de las rivalidades más geniales de John Cena, son ocasiones en las que Cena perdía, en las que Cena era el face, pero lo abuchaban, en las que Cena le daban en la madre, en las que Cena no era el protagonista, en las que Cena... Pero ¿cómo tú puedes no ser el protagonista de una historia y aún así ser tan importante para la historia? Es que es el problema. Si AJ Styles le ganaba a Randy Orton en una rivalidad importante, sí hubiera tenido ímpetu, pero no hubiera tenido el ímpetu que tuvo que le ganar a Cena. Si Kevin Owens llegaba y le ganaba a, digamos, Batista, sí hubiera tenido ímpetu, pero no hubiera tenido el ímpetu que tuvo que le ganar a Cena. Y es que la cosa con Cena es que Cena es el estandarte perfecto y el abanderado perfecto de WWE, porque hace todo lo que WWE necesita como producto bien, económica, financiera, en cuestiones mediáticas, de presentación, de cómo la WWE se ve a sí misma, pero también por su estilo reaccionario de pro wrestling, en el ring es súper complementario a un luchador que sepa diseñar y preparar y ejecutar bien una lucha. O sea, John Cena siempre era el oponente ideal para los mejores luchadores del mundo porque el booking de Cena era tan sólido que si a ti te gusta John Cena, estás atento.
Y si a ti no te gusta John Cena, también estás atento. Porque no quieres verlo ganar, porque lo detestas, porque lo que sea, o porque ya estás cansado. Pero el booking de Cena es tan constante que él como personaje, como ente dentro del kayfabe, representa algo fuerte para ti porque está ahí todo el tiempo. Que ojo, eso no es solo cuestión de booking, es cuestión de constancia y trabajo de parte de él. Entonces, cuando Cena lucha, tú siempre vas a tener este miedo de que Cena gane. O siempre vas a tener esta emoción de que Cena gane. Y independientemente de cualquiera de los dos escenarios que se presente, que Cena gane o Cena pierda, tú vas a sentir algo al respecto y eso es lo que hace que Cena fuera perfecto para elevar luchadores. Porque digamos, un ejemplo, a todos los marks del mundo en 2010 les encanta CM Punk. CM Punk es excelente con su personaje de la Straight Edge Society. Si yo veo WWE nada más en los pay-per-views, a mí CM Punk no me importa porque no lo veo hablar, porque por más que es bueno hablando, lucha contra el Big Show en SummerSlam, lucha contra Randy Orton en Mania y pierde en el Rumble, es eliminado, en la Chamber lo eliminan rápido, lo rapan. No me interesa tanto ver qué hace CM Punk si no me fijo en los detalles. Pero ¿qué pasa cuando lucha contra John Cena? Inmediatamente me importa, porque inmediatamente o me importa ver a Cena ganar o me importa ver a Cena perder. Entonces yo apoyo a Punk indirectamente porque quiero ver perder a Cena, o yo apoyo a Cena, o yo odio a Punk indirectamente porque quiero que Cena gane, pero siento algo por Punk y esa es la clave y como que siento que lo que encapsula mucho el legado de Cena y es que Cena siempre te hacía sentir algo porque tenía un booking tan sólido que tú no podías ser indiferente a él, no podías, a menos de que dejaras de ver el producto, que ese era el peor escenario posible, ¿verdad? Pero el booking y la constancia de Cena en cuestiones de historia y su solidez como personaje, como Super Cena, como esta entidad tan difícil de vencer, tan difícil de superar, lo hacía el oponente perfecto para elevar luchadores, porque entonces cuando lo superas, llegas a un siguiente nivel constante. No porque Cena sea el luchador que te va a probar y que va a ver si realmente tú puedes o no como persona de que fuera del kayfabe, pero porque dentro del kayfabe estás logrando algo tan imposible que alteras las reacciones del público fuera del mismo. O sea, yo sé que las luchas son falsas. Yo sé que ganarle a John Cena una lucha no depende de que seas mejor o peor que él, pero sé que es bien difícil que te escojan para ganarle a Cena. Yo sé que es bien difícil que escojan que Cena va a perder. Entonces me estreso porque Cena va a ganar siempre, o me estreso porque Cena va a perder, o porque Cena pueda perder en esta ocasión. Y eso eleva al talento. Desde cosas como la promo de Mark Henry, que lo convirtió en leyenda, como que fue lo que hizo que volteáramos a ver a Henry como de que, sí, un buen luchador de la Attitude Era, verga, este güey, ¿cuánto podía entregar? ¿Cuánto podía hacer? ¿Cuánto podía manipular? ¿Cuántas reacciones podía generar? Fue lo que hizo que el público de WWE se tomara en serio a AJ Styles, porque su programa con Roman Reigns fue una cosa, pero su programa con Cena fue eso llevado a 10, a por 1000. Y fue lo que hizo la diferencia con Danielson en WWE, con Punk en WWE, con AJ en WWE, con Zayn en WWE, con Owens en WWE, con Rusev, con incluso varios de estos luchadores que famosamente enterró, les elevó mucho la carrera como ese choque. Y a los que enterró y no les ayudó, yo tampoco lo veo como algo tan malo. O sea, si lo piensas, Cena solo seguía órdenes, y si lo piensas, el hecho de que Cena enterrar a talentos no venía necesariamente de que les ganase o no, sino de cómo reaccionaban a esas derrotas. Porque en el caso de todos los talentos que estamos hablando, al final a Kevin Owens le gana la serie de 3 luchas, pero igual el momento queda por lo que Cena hizo, por lo que Cena representaba y por lo imposible que era que alguien le ganara a Owens. Y también por esto es que, primero quiero cerrar mi idea de por qué los enterrados creo que son parte de ese legado. Y es que ese estandarte no siempre se podía superar y eso es lo que hace que cuando se supere sea tan mágico. Que sí, los Nexus perdieron, pero luego Owens ganó y luego Styles le ganó. Y sí, quizás Cena enterró, no sé, es que ya no me acuerdo, por ejemplo, de los entierros de Cena. Bray Wyatt, entre comillas, lo enterró, que yo siempre he estado en contra de ese discurso. Pero independientemente de eso, luego Bray Wyatt siguió desarrollándose como personaje. Entonces, igual cuando Bray le ganó en Mania 36 por la derrota de Mania 30, fue mucho más impactante. Esas derrotas, esos entierros contra talentos que quizá, honestamente, no valían tanto la pena como los que sí. Las derrotas contra los que sí valieron el triple. La derrota contra Punk, la derrota contra RVD, la derrota contra, de nuevo, Owens, Styles, valieron más por esas situaciones. Sí, tal vez lo que le pasó a Rey Mysterio fue muy injusto. Sí, tal vez lo que le pasó a gente como el Miz arruinó su carrera, pero
Cena no acababa con tu carrera, simplemente te era un estandarte en el sentido de que hay muchos luchadores que post-Cena sabían seguir andando sin esas reacciones, sin ese soporte de que le importes a la gente porque estás luchando con John Cena, y había otros que no. Y también en el sacrificar, entre comillas, la carrera de luchadores porque Cena los, entre comillas, enterró de nuevo, que yo creo que Cena solo enterró a los Nexus y honestamente el único de los Nexus que valía la pena era Wade Barrett. O sea, no se hagan ideas de que Michael Taver iba a ser campeón mundial de WWE o Ryback. Independientemente de eso, Cena no terminaba de dañar la carrera de estos luchadores. La carrera de estos luchadores era algo que se iba a dañar de todas maneras. Pero este precedente lo que se hizo fue ayudar a las carreras de muchos otros luchadores. Y creo que ese es el legado, que Cena, irónicamente, a pesar de que se le conoce como la pala de oro, Cena era el star maker perfecto de WWE porque siempre ganaba y cuando perdía entonces era muy especial. Y porque tú puedes ser muy buen luchador, pero en WWE si no generas reacciones no vales nada. Y si tú estabas al lado de Cena, inmediatamente ibas a generar buenas reacciones por estar al lado de Cena. A Kevin Steen lo seguían muchos. Fueron más los que siguieron a Kevin Owens contra Cena simplemente porque no era John Cena. A CM Punk muchos lo querían desde antes de luchar contra Cena, pero cambió todo porque luchó contra Cena y le ganó. El odio que Cena generaba y el adulamiento que generaba es lo que hacía que su oponente siempre obtuviera reacciones, y ese es el legado de John Cena, que él, al ser un luchador tan polarizante, si tú lo ponías frente a un luchador bueno, ese luchador bueno podía componer la lucha y Cena se podía encargar de la reacción del público y del interés del público. Y así podías lograr varias de las mejores combinaciones de todos los tiempos. Cena Shawn, Cena AJ, Cena Punk, Cena Edge, Cena Owens, Cena Rob Van Dam, Cena contra muchos, que en la mayoría de los casos las mejores ocasiones de Cena llevaron a que no se trataran de Cena. Las mejores luchas de Cena rara vez se trataban de Cena. Hay sus excepciones, y es porque Cena no era quizá el mejor luchador, no era quizá el mejor protagonista, no era quizá el personaje más complejo, pero lo que Cena sí era el oponente perfecto para cualquiera. Fueras babyface, fueras heel, fueras de fuera, fueras de dentro, fueras del sistema, fueras antisistema, eras perfecto para luchar contra John Cena, porque John Cena era perfecto para luchar contra cualquiera. Y yo personalmente creo que ese es el mayor legado que Cena puede haberle dejado a esta compañía, que creó estrella tras estrella, tras estrella, tras estrella, y que elevó el juego de miles de luchadores, bueno, de muchísimos luchadores a lo largo de toda su carrera, incluyendo Dominic Mysterio. Y esperemos, tú me dirás, porque yo no lo sé en este momento, pero tú me dirás, esperemos incluyendo a Walter. Esperemos que incluyendo a Walter también. Y por eso a mí me dio mucho coraje que el booking de El Last Time Is Now fuera la nostalgia, porque yo creía que justo lo mejor de Cena es cuando lucha contra gente que puede elevar en la cartelera. Por eso su Open Challenge de Estados Unidos era tan bueno, porque siempre estaba elevando gente de la cartelera. Y por eso el legado de John Cena, yo creo, debe de ser que Cena siempre supo crear nuevas estrellas de cara al público de WWE. Si el video te gustó, como siempre, te agradecería muchísimo que me dejes un me gusta y también algún comentario. Y pues, ¿por qué no? Que si te gustan este tipo de contenidos de análisis de professional wrestling un tanto intensos como más complejos, que te suscribas a mi canal porque subo videos o trato de subir videos todas las semanas. Tristemente en noviembre eso no se cumplió, pero el resto de los meses sí he podido subir mi video todas las semanas. También te comento que si te gusta este contenido y ya te acabaste todo lo que hay en YouTube, te puedes suscribir a mi Patreon por dos diferentes estilos o precios, que son el paquete de $3 para primera cuerda y el paquete de $5 para segunda cuerda. Cada paquete incluye una serie de contenidos exclusivos bastante interesantes y sobre todo mucho adelanto a contenidos que eventualmente llegarán aquí a YouTube, pero que lanzo primero en Patreon, y estoy hablando de meses de diferencia. O sea, por ejemplo, mi top 100 luchas de todos los tiempos es una serie que tengo aquí en YouTube. Ahorita solamente tiene 2 o 3 episodios aquí en YouTube. Allá en el Patreon está casi terminada. Ese tipo de cuestiones las puedes ver allá junto con 4 videos exclusivos que van a estar saliendo todos los meses solamente para el planteamiento de segunda cuerda. Así que te invito a que vayas a checar el contenido que hay por si te interesa y por si te gustaría, y que cheques pues, si te gustaría suscribirte.
También en caso de que me sigas solamente de YouTube, aunque no creo, porque no tengo tantos suscriptores aquí, también te invito a que me sigas en mis redes de Instagram y TikTok, donde subo contenido prácticamente todos los días. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero que me platiques tú cuál crees que es el legado de John Cena. O sea, creo que ha tenido un impacto importantísimo en todos nosotros, en ti, en mí y en toda una generación, así que platícame, ¿tú qué opinas de su legado? ¿Tú cuál crees que es lo que más se lleva John Cena o qué es lo que más deja John Cena? Y te invito a que justamente en tema de John Cena cheques varios de mis videos de este canal que tengo hablando de él durante el año, porque yo me propuse hablar de John Cena una vez al mes, no lo cumplí, pero sí tengo muchos videos haciendo un fantasy booking de su gira de retiro, haciendo sus top 10 mejores luchas de su carrera, hablando de su legado en WrestleMania, en SummerSlam, cosas así. Así que te invito a que vayas a checar mis videos respecto a John Cena. Y sin más que decir, yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling TRW y te estaré viendo a la próxima.